Buen día, familia Migratet y demás amigos y hermanos que nos escuchan. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de encontrarnos nuevamente por este espacio. Y de manera particular le doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado de poderles compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Para ello, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo, mi Dios, y la oportunidad que tú nos das, Señor, de meditar en tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas darnos el discernimiento, Señor, y la sabiduría para poder entender lo que tú quieres decirnos a través de ella. Y para, en definitiva, Señor, poder experimentar transformación en nuestras vidas. Te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en primer lugar, hemos querido en esta mañana, haciendo uso de un dicho muy popular, que es haga bien sin mirar a quién. Esta mañana he querido compartir con ustedes un mensaje que he titulado Habla bien sin mirar a quién, el cual está basado en el capítulo 4, versos 29 al 32 de la Epístola a los Efesios. Ahora, quisiera antes de abordar este texto, poder hacer algunas consideraciones generales sobre la estructura general de la Epístola a los Efesios. Vemos que desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, verso 21, el apóstol Pablo nos recuerda nuestra nueva condición en Cristo. Nos dice que ahora somos hijos de Dios y que asimismo somos miembros de una nueva familia y por ende también hemos asumido o somos acreedores de una nueva identidad. Ahora, producto de esta nueva identidad, en esta misma medida también hemos sido acreedores de extraordinarios beneficios y bendiciones. Por ejemplo, se nos dice que ahora hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que tenemos redención, que hemos recibido herencia, que nada más y nada menos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que ahora hemos sido resucitados y sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y asimismo se nos recuerda que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto, hermanos, realmente es hermoso. Sin embargo, a partir del capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo cambia un poco su dirección o enfoque del mensaje y nos insta en primer lugar, a la iglesia de Éfeso y hoy en día a nosotros, a que andemos como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Y esto es, que andemos como hijos de Dios. Y para ello, una vez teniendo en mente este panorama general, vamos a leer la palabra de Dios y me voy a permitir hacerlo desde el verso 17 para que tengamos claro el contexto en el cual se encuentra el pasaje que en particular vamos a meditar. Y dice su santa palabra de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Podemos ver, en resumen, que el apóstol Pablo aquí nos hace algunas exhortaciones generales. En primer lugar, ya no debemos andar como los otros gentiles. Y en segundo lugar, en definitiva, debemos entonces despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y de manera particular, el apóstol Pablo, de hecho, nos expresa 4 tipos de comportamiento que justamente reflejan esa nueva identidad. El primero lo encontramos en el verso 25, que nos dice, desechando la mentira y hablando la verdad. El segundo lo encontramos en el verso 26, que nos dice, airaos, pero no pequéis. El tercero, en el verso 28, que nos indica, el que hurtaba, no hurte más. Y por último, y es el que nos ocupa esta mañana, a partir del verso 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Como podemos ver, este texto, en primer lugar, nos deja una importantísima enseñanza central, y es la siguiente. El auténtico Hijo de Dios desarrolla una manera de hablar que glorifica a Dios y agrada al prójimo. Es mi anhelo que en esta mañana podamos nosotros fijar en nuestra mente y en nuestros corazones esta importante enseñanza central. Asimismo, de manera particular, nos hemos propuesto algunos objetivos de aprendizaje. Al finalizar la presente exposición bíblica, el Hijo de Dios, es decir, usted y yo, habremos sido desafiados a, en primer lugar, entender que toda manera corrompida de hablar no es conveniente y no guarda a sí mismo coherencia con su nueva identidad en Cristo. En segundo lugar, comprender que la manera de hablar en Cristo es la que edifica y da gloria al nombre de Dios. En tercer lugar, rechazar entonces toda manera corrompida de hablar en su vida y en mi vida. Y en cuarto lugar, entonces, asumir de manera permanente una forma de hablar que dé gloria a Dios y agrade al prójimo. Ahora bien, podemos notar en Efesios 4, 29 al 32, que el apóstol Pablo, de hecho, hace 2 exhortaciones. Hace una exhortación en sentido negativo o de abstención y otra exhortación en sentido positivo o de cumplimiento o de mandamiento, de acción. Esto, en definitiva, Pablo, haciendo uso del contraste, lo que nos quiere decir es que se debe equilibrar justamente una provisión negativa con un mandamiento positivo. Y para nosotros, en definitiva, quiere decir que no basta simplemente con despojarnos del viejo hombre, sino que también debemos entonces asumir la vestimenta del nuevo hombre. Ahora bien, usted me preguntará, ¿y cuál es esa primera exhortación? Es la que encontramos en el verso 29 que nos dice, desechar la manera corrompida de hablar. Fíjense ustedes, en primer lugar, el habla, de hecho, es un don maravilloso de Dios. Es una de las capacidades humanas que definitivamente refleja nuestra semejanza con Dios. Aquí Pablo utiliza la expresión corrompida, el término corrompida, que cuando lo aplicamos al habla, infiere o se traduce necesariamente en causarle un daño al otro, es decir, al que lo escucha. Entonces, por eso la invitación es a que en lugar de hablar de una forma corrompida, como veremos más adelante en detalle, debemos asumir una forma de hablar que sea edificante, es decir, que sea de bendición, que ayude a los demás a crecer y no que sea para destruirlos o dañarlos. Y de esta manera podremos entonces ser fieles a lo que dice el texto de la palabra de Dios cuando nos dice que las palabras, nuestras palabras, darán gracia a los oyentes. Ahora, otra cosa muy importante es poder notar la importancia que le da Jesús a la palabra hablada. Fíjense, el Señor nos enseña que todo lo que nosotros hablamos es en definitiva el reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Nos dice su palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero entonces, ¿por qué justamente será necesario desechar la manera corrompida de hablar? Pues podemos extraer al menos 2 razones. La primera de ellas es
que la manera corrompida de hablar es propia de los otros gentiles. ¿Quiénes? Aquellos que no han conocido a Cristo ni han aprendido de Él. En segundo lugar, la manera corrompida de hablar es parte del viejo hombre y característica de la pasada manera de vivir. Ahora entonces, ¿cuáles, hermanas, son esas formas corrompidas de hablar? Bueno, Pablo también nos los dice y hace mención de 6 formas corrompidas de hablar que de hecho vienen a ser 6 actitudes del corazón. Porque como dijimos justamente, de lo que hay en nuestro corazón es que nosotros a su vez hablamos a los demás. Por eso en esta mañana, de hecho, creo que debemos comenzar por preguntarnos o revisar qué es lo que hay en nuestros corazones. ¿Y cuáles son estas 6 formas o actitudes del corazón? En primer lugar, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. La amargura tiene que ver con una actitud o un lenguaje agrio. Es una forma de hablar rencorosa. El enojo y la ira, por su lado, de hecho son similares. La ira implica un arrebato apasionado. En cambio, el enojo va un poco más allá y está referido a una hostilidad más acentuada. La gritería me habla de una persona que se altera fácilmente, que en medio de una discusión alza su voz y comienza a gritar a los demás. La maledicencia son aquellas personas que constantemente están hablando mal de los demás, normalmente a sus espaldas, es decir, murmuran de ellas. Y por último, toda malicia, o también entendida como mala voluntad. Esta va más allá incluso y nos habla de una persona que trama inclusive el mal hacia la otra persona. Y hay de hecho autores que consideran que esta última forma, la malicia o mala voluntad, incluye a las 5 formas corrompidas anteriormente citadas. Sin embargo, como les dije, estas son 6 formas enunciativas, pero a raíz de estas podemos nosotros ubicar innumerables formas de hablar que se constituyen en una forma corrompida. Y yo esta mañana apenas mencionaré algunas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, en primer lugar, palabras deshonestas, hermano. Palabras que no se corresponden con la verdad, con la sinceridad. Una forma de hablar pesimista, quejumbrosa. Aquellas personas que en lugar de enfocarse en lo positivo, siempre están viendo lo negativo, lo que les falta, lo que no tienen, y no se dan cuenta o resaltan las bendiciones de Dios y cuánta misericordia nosotros podemos experimentar día a día. La crítica y la murmuración, como lo mencionábamos incluso en las formas genéricas, aquella persona que constantemente busca juzgar, señalar, criticar y murmurar o hablar a espaldas de otras personas. Tono altivo y palabras arrogantes, hermanos. Pues sí, recordemos que cuando nos comunicamos no solamente lo hacemos con palabras, sino también con nuestros gestos. Y muchas veces cuando nos referimos a otras personas podemos hacernos de una forma arrogante, altiva, que lo que dice en definitiva es que creemos o pensamos que somos mejor que los demás. Por otro lado, tenemos también como forma corrompida de hablar las palabras despectivas, hermano, denigrantes, que humillan a los demás. O aquellas comparaciones negativas, cuando por ejemplo usted compara a su hijo con otro de sus hermanos, o inclusive con el hijo del vecino, o más allá, cuando de hecho usted tiende tal vez a comparar a su esposo con el esposo de otra persona. Esto definitivamente desagrada a Dios. Otra forma corrompida de hablar, la manera sarcástica, irónica. Hermano, si usted quiere decir algo, dígalo, sin tapujos, sin usar la ironía o el sarcasmo. Exprese si tiene alguna objeción, pero siendo totalmente directo y transparente con lo que quiere transmitir. El doble sentido. Y fíjense, aquí tal vez ustedes dirán que esto es exagerado, pero la verdad es que nosotros como hijos de Dios, en virtud de nuestra nueva identidad, no podemos hacernos eco, por ejemplo, de chistes de doble sentido. Esto definitivamente es una forma corrompida de hablar. Expresiones de burla o que buscan ridiculizar. Y miren, aquí también tal vez hemos podido subestimar, pero no nos imaginamos el daño que le podemos causar a una persona cuando muchas veces, queriendo supuestamente divertirnos, utilizamos la humillación o el ridículo para hacerlo.
hermanos, en la familia de Dios, en el cuerpo de Dios, un hijo de Dios, definitivamente no puede hacer bullying, no puede existir el bullying en medio de la familia de Dios. Y mire, esto es súper importante porque usted no se imagina el daño que le puede hacer a la otra persona e inclusive interrumpir su andar con Cristo. Otra forma corrompida de hablar es la forma grosera, sin cortesía o carente de buena educación. Y creo que de esto hoy en día lamentablemente tenemos bastante. En nuestros hogares, lamentablemente, a veces confundimos la intimidad o la cercanía y no somos capaces de decirle a nuestros hijos, por ejemplo, hijo, pásame esto, por favor, o gracias. O así mismo con los extraños, si pasamos por el metro, bajamos y vemos al vigilante y decirle buenos días, ¿qué tal? Hasta luego. El no hacerlo, el ser ignorante de estas condiciones o actitudes mínimas de cortesía definitivamente constituye una forma corrompida de hablar. Y por último, y no menos importante, al menos de los que puedo mencionar yo, tenemos los comentarios imprudentes. Mire, a veces no necesariamente es algo bueno o malo lo que vamos a decir. Sin embargo, debemos analizar y revisar si lo que yo voy a decir realmente debo decirlo, o si las condiciones o circunstancias en las que me encuentro realmente son propicias para que yo haga este comentario. En definitiva, entonces, cada una de estas formas corrompidas de hablar, usted me preguntará a mí y me dirá, bueno, pero está bien, eso es algo hasta cierto punto común. ¿Qué consecuencia puede tener esto? ¿Acaso tiene alguna consecuencia? Pues déjeme decirle que sí. Tiene una gran consecuencia y es la siguiente, la encontramos en el verso 30 del texto que estamos estudiando. Cuando hablamos de una forma corrompida, la consecuencia es contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Así es, cuando usted o yo hablamos de una forma corrompida, estamos contristando al Espíritu Santo. Y fíjense, hay algunas traducciones que traducen, valga la redundancia, la palabra contristar como entristecer o agraviar. Y Pablo usa aquí la expresión corrompida, la cual debemos entender que cuando la aplicamos al habla, infiere que se va a causar o se causa un daño en el que la escucha. Es por eso que se nos insta precisamente a que en lugar de hablar de forma corrompida, como veremos más adelante en más detalle, debemos asumir una forma de hablar que sea edificante, es decir, de bendición, que sea para ayudar a otros a crecer y no para dañarlos o destruirlos. Y en este sentido, podremos ser fieles a lo que nos dice el texto cuando expresa que nuestras palabras darán gracia a los oyentes. Gloria a Dios. Ahora, sabiendo entonces nosotros que contristamos al Espíritu Santo, debemos también tener en cuenta ¿qué contrista al Espíritu Santo de Dios? Bueno, como la palabra lo dice, Él es santo. Entonces, Él se entristece ante toda falta de santidad. Cualquier cosa que vaya en contra de la pureza o de la unidad del cuerpo de Cristo, en definitiva, va a entristecer al Espíritu Santo. Sin embargo, podemos, de acuerdo al contexto del pasaje que estamos estudiando, darnos cuenta que si hay algo que particularmente contrista al Espíritu Santo, es el hablar de forma corrompida. Y fíjense, cuando se trata de agraviar o entristecer al Espíritu Santo, Él no hace excepciones. Él no va a relajar sus reglas ni a flexibilizarlas por ninguno de nosotros. No importa cuál sea el alto perfil que usted tenga, cuánto lea la Biblia, cuánto ore o cuánto tiempo tenga usted en la iglesia o de ser cristiano. Si usted ofende, si usted habla mal de una persona, si usted es poco amable, va a entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y en esto subyace, de hecho, un mal aún mayor. Y es que cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, coartamos la operatividad de Él en nosotros. Es decir, que limitamos su influencia. Y es allí entonces cuando no pensamos con claridad, cuando leemos la Biblia y no la entendemos, cuando no recibimos la revelación de las Escrituras e incluso nos volvemos irritables. Entonces, ¿vale la pena entristecer al Espíritu Santo? Definitivamente no. Pero, sin embargo, teniendo en cuenta esto, y antes de continuar, la invitación en esta mañana es que podamos justamente meditar
si nos podemos identificar en alguna de estas formas corrompidas de hablar, o si el Espíritu Santo incluso le revela alguna diferente a la cual yo he mencionado. Y si es así, en primer lugar, pidámosle perdón a Dios. Y si es posible, de hecho, pidámosle también perdón a la persona a quien le hemos hablado de forma corrompida. Y si al contrario, usted se encuentra en el lugar o en la posición en la que ha sido víctima de una forma corrompida de hablar, pues la invitación también es a que perdone, a que sane su corazón, porque esto es cíclico. Y si usted guarda eso en su corazón, eso va a, en definitiva, llevarlo a que también hable de una forma corrompida. Pero entonces, si esta es la forma corrompida de hablar, si estamos claros en la gran consecuencia que genera en nosotros, entonces, ¿cómo debemos hablar? Pues Pablo también nos lo dice. Y antes de expresarlo, vamos a recordar nuestra importante enseñanza central, que es la siguiente. Recordemos, el auténtico Hijo de Dios desarrolla una manera de hablar que glorifica a Dios y agrada al prójimo. Y de esta manera, con esto en mente, vamos a mencionar la segunda exhortación, que como les decía al inicio, es una exhortación en sentido positivo o de acción. Es decir, ya yo sé lo que no debo hacer, ahora voy a saber lo que debo hacer. ¿Y qué es lo que debo hacer? Asumir la manera de hablar de Cristo. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es la manera de hablar de Cristo? Como nos lo dice también la epístola a los Efesios. Debemos hablar lo que hemos aprendido de Cristo, lo que hemos oído de Cristo y lo que Cristo nos ha enseñado. Y usted dirá, ¿pero qué nos ha enseñado Cristo? Bueno, Cristo nos ha enseñado, como ya lo hemos venido viendo, que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva identidad y que eso incluye o radica en que tengamos un cambio radical, en que demos testimonio de ello y experimentemos una verdadera transformación en nuestras vidas. ¿Y por qué será entonces necesario adoptar la manera de hablar de Cristo? Bueno, asimismo, en primer lugar, esto es necesario porque es expresión de nuestra nueva vida en Cristo y testimonio de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Asimismo, también es necesario porque es parte del nuevo hombre, es decir, de nuestra nueva naturaleza. Y asimismo, como Pablo nos citó algunas formas genéricas que constituyen en formas corrompidas de hablar, Pablo no nos dejó desprovistos, también nos expresó cuáles son esas formas justamente en que hemos sido enseñados por Cristo. Y entonces, ¿cómo debemos hablar y cómo hemos sido enseñados por Cristo? Bueno, hablar siendo benignos, misericordiosos y perdonadores, a raíz de las cuales también, como veremos más adelante, se desprenden también una variedad de comportamientos o formas de hablar específicas que sí van acorde con la forma de hablar de Cristo. Ahora, cuando decimos benignos, esto quiere decir bondadosos. Y de hecho, esto es propio del carácter de Dios y es un término que es usado asimismo en la palabra de Dios en Lucas 5:44, cuando se nos dice, porque Dios es benigno con ingratos y con malos. Así es, somos benignos, Dios es benigno con ingratos y malos. Y esa es la invitación que se nos hace a nosotros, que así como Él es benigno con ingratos y malos, nosotros no es que vamos a ser benignos o vamos a hablar de una forma benigna solamente con aquellos que nos agraden, sino con aún aquellos que nos ofenden o que incluso nos hablan mal. Misericordiosos tiene que ver con ser compasivos, con experimentar empatía hacia lo que siente o hacia el dolor de otra persona, es decir, ponernos en sus zapatos. Y sobre todo, hermanos, esto tiene que ver o está muy relacionado con recordar o reconocer nuestra condición de pecador y de dónde nos ha sacado el Señor y la gracia que hemos experimentado nosotros en Él. Entonces, estar así mismo dispuestos a comunicar esa misma gracia a aquellos que nos escuchan, estando conscientes que ni ellos ni nosotros somos merecedores de ella. En tercer lugar, perdonadores. Nos dice Pablo, perdonaos unos a otros. Y esto literalmente quiere decir actuar en gracia unos con otros. Y fíjense, si queremos decir o si decimos que somos semejantes a Cristo, si algo debemos nosotros reflejar o manifestar, es el carácter perdonador de Cristo. El Señor perdonó lo imperdonable. Inclusive, si usted se pone a pensar, no sé usted, pero a mí,
el Señor me ha perdonado muchísimas cosas y he podido experimentar y palpar de una manera extraordinaria la gracia de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle a otros o para juzgar si el perdón hacia otros es injusto o no se lo merece? Ninguno de nosotros nos los merecemos, pero el Señor nos ha dado ejemplo de ser perdonadores. Y de hecho, el mayor ejemplo lo encontramos en nuestra oración modelo, en el Padre Nuestro, cuando se nos dice que pedimos perdón, esperando recibirlo en la misma manera en que nosotros perdonamos al otro. Con esto en mente, hay algunas formas específicas, como les decía, en las que nosotros podemos realmente ser benignos, misericordiosos y perdonadores al momento de hablar. Por ejemplo, hablar la verdad y amor. Cuando hablemos, hablar siempre con sinceridad, con honestidad, con transparencia, pero hacerlo con amor. La exhortación, esa es una forma en la que hemos sido enseñados por Cristo, porque aunque nosotros no creamos, que muchas veces no lo hacemos porque justamente no queremos o pensamos que vamos a hacer sentir mal al otro, entonces no voy a exhortar, la realidad es que el Señor sí nos llama a hacerlo, porque de hecho es una responsabilidad. Dice la palabra, exhortaos unos a otros. Pero ¿cuál es la clave aquí? El que nosotros cuando exhortemos lo hagamos, como dijimos anteriormente, con amor, con misericordia. La sana crítica, que va más bien dirigida a aquel que expresa alguna opinión o le manifiesta algo a otra persona con la finalidad de que la otra persona pueda caer en cuenta de algún error y pueda mejorar y pueda crecer, pero no de acuerdo a lo que nosotros creemos, a nuestra subjetividad, sino de acuerdo a la palabra de Dios. La certeza es otra forma como hemos sido enseñados. Miren, tenemos que ser precisos con nuestras palabras, decir lo que tenemos que decir, no exagerar. La exageración, de hecho, es una mentira, realmente. Y por último, sabiduría y bendición. Debemos hablar en todo tiempo, y si algo nos ha enseñado el Señor justamente es hablar con sabiduría. Y como dice su palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Pidámosle entonces al Señor sabiduría para podernos expresar o hablar a los demás. Y pidámosles también que cada una de nuestras palabras pueda ser justamente para bendición y para edificación. Podemos decir entonces que esta segunda exhortación se resume básicamente en lo siguiente, que encontramos de hecho en el verso 29 del texto que estamos estudiando, y es hablar solo aquellas palabras que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y usted me dirá, ok, está bien, entiendo todo esto, pero ¿acaso también tiene alguna consecuencia el que yo hable conforme he sido enseñado por Cristo? Pues sí, tiene una consecuencia muy hermosa. Y es que cuando nosotros hablamos como hemos sido enseñados por Cristo, somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y aquí quisiera hacer una breve aclaratoria. Cuando leemos Efesios 5, 18 al 20, podemos ver que el apóstol Pablo nos dice que cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces hablamos con cánticos, con himnos, alabanzas y dando gracias a Dios. Entonces usted se podrá preguntar, bueno, hermana, entonces la llenura del Espíritu Santo, el hablar de la forma como Cristo me ha enseñado, entonces, ¿es una causa o una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo? Pues son las dos. Pablo no se contradice, porque esto es algo cíclico. Recordemos que la llenura del Espíritu Santo, de hecho, es algo constante. Entonces, en la medida en que somos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar con cánticos, alabanzas y dando gracias a Dios. Pero en la misma medida en que nosotros hablamos como hemos sido enseñados por Cristo, entonces vamos a continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice entonces esta exhortación? Que debemos tener en cuenta esta importante consecuencia en nuestras vidas y que en definitiva, hermanos, para poder cultivar o trabajar en la llenura del Espíritu Santo, no hay otra forma que cultivar nuestra intimidad con Dios a través de la oración, a través de la lectura y la memorización de su palabra y en definitiva a través de cada una de las disciplinas espirituales que se nos han dado. Y algo que también quisiera resaltar es la ética con la que Pablo justamente siempre busca dar honor a la Trinidad. Vemos cómo Pablo resalta a las tres personas de la Trinidad durante la epístola a los Efesios. Nos dice en primer lugar
o mejor dicho, nos indica en el capítulo 5, verso 1, imitemos a Dios como hijos amados. Nos dice asimismo en el capítulo 4, versos 20 y 21, aprendamos a Cristo, lo acabamos de ver. Y nos dice asimismo, como vimos hace un rato, en el verso 4, verso 30, capítulo 4, verso 30, no contristemos al Espíritu Santo. Entonces, muy contrario a lo que muchas personas dicen, podemos encontrar, de hecho, citas, textos que nos hablan de la intervención de la Trinidad, de las tres personas de Dios actuando en todo nuestro proceso de justificación, santificación y glorificación. Y algo en lo que podemos básicamente resumir esta enseñanza, hermanos, la enseñanza del día de hoy, es que cómo podemos nosotros notar cómo se unen o se entrelazan de una manera extraordinaria lo divino y lo humano. Fíjense, recordemos que aquí el texto nos indica que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del viejo hombre. No nos dice que Dios nos va a despojar del viejo hombre y que Él nos va a vestir del viejo hombre. Ahora, eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Pero usted dirá, bueno, hermana, ¿acaso entonces el nuevo nacimiento depende de nosotros? Claro que no. El nuevo nacimiento y la nueva condición de hijos de Dios es obra absoluta de Dios. Sin embargo, el ser humano sí coopera constantemente junto al Espíritu Santo en nuestro proceso de santificación. En definitiva, entonces, hermanos, nuestra forma de hablar tiene que ser siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es ese? Lo que hemos aprendido de Cristo, lo que hemos oído de Cristo, lo que Cristo nos ha enseñado. Y teniendo esto en mente, quisiera que reflexionemos, meditemos en algunas preguntas que son muy relevantes para definir cómo vamos a hablar. ¿Mi manera de hablar inspira, anima, fortalece? ¿Mi manera de hablar acaso edifica? ¿Lo que voy a decir es necesario que lo diga? Si no es necesario, entonces, ¿por qué lo tengo que decir? Por otro lado, mis palabras son amables, expresan sabiduría y en definitiva mis palabras son dignas de un auténtico hijo de Dios. Esto, hermanos, es para meditar. Y fíjense, yo mencioné una consecuencia, una gran consecuencia de emplear una forma corrompida de hablar, como es contristar al Espíritu Santo. Esa es una consecuencia que experimentamos aquí en la tierra, mientras que estemos en este cuerpo. Sin embargo, existen consecuencias eternas también. Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Entonces, hermanos, esto tiene consecuencias eternas. Y sí, en el juicio, el día del juicio. Porque recordemos, si bien esto no atenta contra nuestra salvación, definitivamente nos va a privar de innumerables galardones en los cielos. El que tenga oídos para oír, hermano, que oiga. Y recordemos, cada palabra cuenta. Y no olvidemos la importante enseñanza central que nos deja este texto. El auténtico Hijo de Dios desarrolla una manera de hablar que glorifica a Dios y agrada al prójimo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias.